Ministerio Conéctate Jesús presenta la serie Vidas con Objetivo. Hoy día nos toca estudiar el tema número 1. Nehemías, un líder con propósito. Cuarta parte. Una serie que ha llamado mucho la atención, tanto a propios como a extraños. Esta serie tiene como objetivo presentar el paralelismo entre la vida de personajes bíblicos y la vida de Jesús. Nuestro primer personaje a analizar en este estudio es Nehemías. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el gozo de poder abrir su palabra, estudiar vidas con objetivos, como lo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Poder comparar, Señor, esta con cada uno de los personajes bíblicos que de una u otra forma fueron figuras representativas en su tiempo de la promesa del Mesías. Oramos con Dios pidiendo su gracia, que al estudiar la vida de Nehemías podamos extraer grandes lecciones al compararla con la vida de Jesús. Las mismas ponerlas en práctica por Jesús. Amén. Nos encontramos ya en avanzada. Son 6 lecciones. La primera sección que traemos de la vida de Nehemías, cuando estudiamos Nehemías, un líder con propósito. En esta primera parte, aplicar nuestras vidas a las cualidades mesiánicas de Nehemías. Miremos qué hemos visto, por dónde andamos. Nuestra lectura bíblica, Nehemías 1:11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Te pido que a este siervo tuyo te concedas tener éxito, ganarte el favor del rey. En aquel tiempo, yo era copero del rey. Así está registrado la lectura bíblica para esta serie. Nehemías, un líder con un propósito. Nos encontramos en la primera parte de la serie. Aplicar a nuestras vidas las cualidades mesiánicas de Nehemías. En la introducción, al comparar la vida de Nehemías con la vida de Jesús, se pueden extraer varias lecciones prácticas que pueden aplicarse a nuestras propias vidas. A continuación, se enumeran algunas de estas lecciones. Primero, tener un propósito claro y una visión. Nehemías 2:17. Segundo, estar dispuestos a sacrificarse y a servir. Nehemías 2:20, en esta parte. Tercera lección, perseverar frente a la oposición y la adversidad. Nehemías 4:9, segunda parte. Buscar la guía y dirección de Dios. Nehemías 1:11. Quinta lección, comentar la unidad, trabajar en Nehemías 2:11 hasta el capítulo 3, versículo 32. La sexta, última lección que veremos en esta primera parte, mantener una vida de integridad y obediencia. Nehemías 6, 1-19. La primera lección, tener un propósito claro y una visión. Ya la hemos estudiado, ¿no?
en capítulos anteriores de este estudio, temas videos anteriores, se puede buscarlo. La primera lección resumida. La lección extraída del texto de Nehemías 2:17 es la importancia de enfrentar las dificultades con determinación y buscar soluciones constructivas. No debemos permitir que las adversidades nos derroten, ¿no? Que debemos tomar la iniciativa, buscar colaboración y trabajar para superar los obstáculos que se nos presentan. Al hacerlo, podemos experimentar la restauración y el crecimiento de nuestras vidas. La segunda lección, Nehemías 2:20, estar dispuestos a sacrificarse y servir. También hemos estudiado esta lección, el paralelismo que hay entre ella y las lecciones que traemos de la vida de Jesús. De esta segunda lección pudimos extraer en resumen. Nehemías demostró un gran sacrificio personal al dejar su posición privilegiada en el palacio del rey para cumplir con su misión. Jesús, como el máximo ejemplo de servicio, sacrificó su vida por la humanidad. Aprendemos la importancia de estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales y servir a los demás con amor y humildad. Perseverar frente a la oposición y la adversidad es la tercera lección que extraemos de la vida de Nehemías. En esta tercera lección vimos grandes lecciones al estudiar Mateo 10:22, Mateo 24:13, Marcos 13:13, que en esencia nos hablan del principio de la perseverancia. Concluimos diciendo, al relacionarnos con la vida de Nehemías, vemos cómo Nehemías también enfrentó oposición y resistencia mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Nehemías nos muestra este principio entre la perseverancia al enfrentar constantes desafíos y mantenerse enfocado en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de la hostilidad, Nehemías perseveró y completó la obra que Dios le había encomendado. A pesar de los desafíos y de la adversidad, Nehemías perseveró en su tarea, su propósito. Su vida nos anima a perseverar en nuestra fe y en la tarea que Dios nos ha encomendado, confiando en que Él nos dará la fuerza y el poder para superar cualquier dificultad. Su ejemplo nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, perseverar a pesar de las dificultades. Su ejemplo nos alienta a seguir confiando en Dios, incluso cuando la tormenta o el gigante, por causa de nuestra fe, parecieran imposibles de vencer. En el nombre que es sobre todo nombre, como Nehemías fue más que vencedor, nosotros también, sí, perseveramos hasta el fin. Entonces, estudiamos también en la segunda parte de esta tercera lección cómo perseverar hasta el fin. Y acá tuvimos varios consejos. El primero de ellos, perseverar frente a las dificultades diarias. El segundo, perseverar ante la persecución. El tercero, perseverar frente al crecimiento espiritual. El cuarto, perseverar ante la tentación.
¿Cuál es la actitud que debemos tener? Hebreos 12, 1 y 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perseverar frente al servicio misionero y perseverar enfrentando la enfermedad. Este artículo lo extraímos porque fue publicado en la revista Adventista por Paulo Roberto Pineiro, a quien le agradecemos por enseñarnos a perseverar. ¿Cómo vencer la tentación de colgar los guantes? Gracias. Muchas gracias. La segunda parte del principio de perseverancia fue extraída de la matutina Ser semejantes a Jesús del 24 de abril. Acá tenemos lo que encontramos en esta segunda parte de perseverar frente a la oposición y a la adversidad. Ningún hombre, ninguna mujer o ningún joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. Al escudriñar cuidadosa y atentamente su palabra, obedeceremos la orden de Cristo. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Juan 5:39. El estudio capacita al que lo efectúa a observar atentamente el modelo divino, pues ellas testifican de Cristo. El modelo debe ser examinado a menudo y con toda intención, con el fin de imitarlo. Cerramos esta segunda parte diciendo, se necesita un gran cambio. A medida que los seres humanos llegan a estar familiarizados con la historia del Redentor, descubren en sí mismos efectos de carácter. Falta de semejanza a Cristo es tan grande que no pueden ser sus seguidores sin efectuar un gran cambio. Estas citas bíblicas nos enseñan la importancia de perseverar frente a la oposición y la adversidad. Tanto Nehemías como Jesús enfrentaron desafíos y dificultades, pero se mantuvieron firmes en su propósito. Como creyentes somos llamados a seguir su ejemplo, confiar en Dios en medio de las pruebas y perseverar en la fe. La perseverancia nos capacita para superar los obstáculos y alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nehemías enfrentó numerosos desafíos y oposición mientras reconstruía los muros. Sin embargo, no se dejó desanimar y perseveró en su tarea. Jesús también enfrentó oposición, rechazo y sufrimiento, pero perseveró hasta el final para cumplir con los propósitos redentores. Aprendemos la importancia de mantenernos firmes, perseverar en medio de las pruebas. Así que, queridos hermanos, hemos visto el resumen estudiado hasta aquí. Les invito ahora a buscar la presencia de Dios para que el Señor nos guíe en el tema de hoy. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por el resumen de lo visto hasta ahora. Oramos, buen Dios, para que usted siga con el control de esta programación. Podamos presentar el tema de hoy para vidas con objetivos, que hemos titulado Buscar la guía y dirección de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Buscar la guía y dirección de Dios. Nehemías 1:11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos contemplamos en honrar tu nombre
te pido que a este siervo tuyo, dice Nehemías, le concedas tener éxito y ganarte el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Vamos a analizar la oración de Nehemías. El día de hoy vamos a desglosar qué es buscar la guía de Dios, como lo hizo Nehemías. Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Dice Nehemías, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Sigue diciendo Nehemías. Nehemías está hablando con el corazón. Nehemías está presentándose delante de Dios tal cual como es. Y él le dice, soy tu siervo y me complazco en honrar tu nombre. Podemos decir nosotros lo mismo que dijo Nehemías. Señor, te suplico que escuches mi oración, pues soy tu siervo y me complazco en honrar tu nombre. Podemos decirlo sin caer en falacia. Es verdad que somos siervos de Dios. Es verdad que nos complacemos en honrar su nombre. Te pido que a este siervo tuyo, a través de mí, dice, soy tu siervo. 2 veces en el mismo versículo, Nehemías repite y confirma delante de Dios quién es él. Soy tu siervo. En Isaías 41:10 el Señor nos recuerda que somos sus siervos. Y acá Nehemías también nos recuerda que somos sus siervos. Y ahora Nehemías va al grano. Necesita tener éxito. Necesita tener éxito. Usted y yo necesitamos tener éxito. Amén. Entonces, ¿qué estamos esperando para llenar las cualidades de los hombres exitosos? El Salmo 1, por ejemplo. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Puedes decir como dijo Nehemías, Señor, te pido que a este siervo tuyo le conceda tener éxito. ¿Sabes por qué Nehemías pudo decirlo? Porque Nehemías llenó los requisitos que presenta el Salmo 1 y 2. ¿En qué quería tener éxito? En la misión que se le había asignado. Reconstrucción de los muros de su pueblo. Y para ello necesitaba tener la aprobación de su jefe, que era el rey. Y por ello Nehemías oró pidiendo la dirección divina. Porque no es el hombre el que interfiere en la mente de otro hombre para que se cumplan los planes divinos. El mismo que te otorgó la misión, el mismo se encargará de preparar todo lo necesario para que la misión se cumpla. No importa a quién haya que convencer, el Espíritu de Jehová lo convencerá, siempre y cuando Jehová te haya dado la misión. Pero si Jehová no te dio la misión, entonces no le pidas a Jehová que te abra las puertas, porque Él no te ha dado la misión. Señor, ábreme la puerta para estudiar X carrera. Pero tú sabes que esa no fue la carrera que el Señor te escogió para ti. Tú le dijiste al Señor, yo no quiero estudiar esta carrera que tú quieres. Entonces no le pidas al Señor que te abra la puerta para estudiar la carrera que tú quieres estudiar. No le pidas al Señor que apruebe tus planes cuando tú sabes que tus planes no van de acuerdo con la voluntad de Él. En aquel tiempo yo era copero del rey. El ser copero del rey, ¿qué representaba? Mira, el copero del rey
era el hombre de mayor confianza del rey. La función del copero era asegurarse de que el rey permaneciera vivo en todo lo que comiera. Él tenía que probar todo lo que el rey comiera o bebiera antes. Y sabe que hubieron muchos que cumpliendo esta labor perdieron la vida. El copero estaba dispuesto a dar su vida por el rey. Esta era su función. Nehemías 1:11 dice: te ruego, Señor, que estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Concede éxito a tu siervo hoy. Me llama poderosamente la atención esta versión porque dice que el éxito lo necesita hoy, no mañana. Hoy voy a hablar con mi jefe, Señor. Concédeme el éxito hoy. Hay que ser específico con Dios. Otórgale compasión delante de aquel hombre. ¿Quién era aquel hombre? Era el rey. Nehemías está orando a Dios pidiendo su favor y éxito en la tarea que tiene por delante. Tarea que no se asignó Nehemías él mismo, tarea que fue asignada por el mismo Dios, que es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el libro de Proverbios encontramos el primer paralelismo. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Ciertamente Nehemías sabía esto, y cuando usted se mete en las profundidades de la oración de Nehemías, usted descubre que la promesa de Él allanará tus sendas se cumplió en la vida de Nehemías, como veremos más adelante. Estamos hablando de buscar la guía y la dirección de Dios en esta cuarta lección de la vida de Nehemías, un líder con propósito. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos enseña la importancia de confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida y buscar su dirección en nuestros caminos. Si no somos dirigidos por Dios, seguro seremos dirigidos por el enemigo de Dios y por ende el enemigo tuyo mío también. Al analizar Nehemías 1:11 junto con Proverbios 3, 5 al 6, podemos ver conexión entre ambos textos en cuanto a confiar en Dios y depender de Él. Amigos, Nehemías reconoce la soberanía de Dios y busca su favor en su tarea de reconstrucción. Del mismo modo, Proverbio nos exhorta a confiar en el Señor en todo, de todo corazón y a reconocerlo en todos nuestros caminos, todos. Yo no sé cómo decirte. Si vas a caminar por un sendero en el cual no puedes, el cual no le puedes dar la gloria a Dios, no des ni un paso en esa dirección. Si tú no puedes reconocer la guía de Dios en una dirección, en la dirección en la que vas, detente. Si tú no puedes pedir la dirección de Dios, detente. En el ministerio de cárceles,
Porque no es nada fácil, hermano. No es nada fácil enfrentar situaciones en las que la gente quiere convencerte de que aunque tú andes por el mal camino, si tú le pides la dirección a Dios, las cosas van a salir bien. Yo no entiendo cómo tú puedes pedirle a Dios, que es un ejemplo de el conducirse correctamente, que te acompañe en una misión que abiertamente es ilícita. Tú no puedes pretender que Dios santifique tus pecados y cuando hayas cumplido con esa misión equivocada, glorifiques a Dios por el éxito que tuviste. Si en verdad tú tienes temor de Dios, tú enderezas tu vida y reconoces que andas mal, pero no le des la gloria a Dios en tu triunfo cuando sabes que lo que estás haciendo va en contra de lo que Dios quiere para ti y de los propósitos por los cuales te creó. Conocí a uno que creía que cada vez que salía a quitarle a alguien lo que no era suyo y alcanzaba el éxito, se debía a que Dios lo había bendecido. El éxito en acciones negativas no puede atribuírsele a Dios porque Dios no participa de ellas. Ama a tu prójimo, dice Dios, y no puedes amar a tu prójimo haciéndole daño y darle gracias a Dios porque te bendijo mientras le hacías daño. Nehemías 1:11 y Proverbios 3:5-6. Ambos pasajes nos enseñan que nuestra confianza y dependencia deben estar puestas en Dios, no en nuestras propias habilidades o inteligencia. Nehemías muestra esta actitud al buscar a Dios en oración y reconocer su necesidad de compasión y éxito divino. Proverbios nos recuerda que cuando confiamos en el Señor, reconocemos su guía en nuestras decisiones y acciones. Él nos conducirá por caminos rectos y nos allanará el camino hacia el éxito. Dios no te conducirá por caminos quebrados. Cuidado con interpretar mal su santa palabra. Si en algún momento te encuentras en valle de sombra de muerte, el hecho de que Dios esté contigo en los crisoles no significa que Él te puso allí necesariamente. Él no puso a los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Fue Nabucodonosor. Pero Él sí estuvo con ellos para protegerlos. No fueron colocados en el horno de fuego porque ellos quisieron. No se buscaron ese crisol. Fue por causa del nombre de Cristo
que fueron arrojados al horno de fuego. Cuando la tormenta te llega y el Señor la permite, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ocurre para bien. En resumen, Nehemías 1:11 y Proverbios 3:5-6 enfatizan la importancia de confiar en Dios, buscar su dirección y depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Estos pasajes nos animan a reconocer la soberanía de Dios, orar buscando su favor y seguir sus caminos, confiando en que Él nos guiará y nos llevará al éxito. Le damos gracias a Dios por Nehemías 1:11 y Proverbios 3:5-6. Otros textos que complementan el paralelismo mesiánico son Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. No le puedes pedir al Señor que santifique el camino en el que andas si sabes que en el camino que andas no es el camino en el que debes andar. Si decides andar en el camino que Dios te escoge para que tú andes en él, entonces la promesa del Salmo 32:8 se cumplirá. Sobre ti fijaré mis ojos. Mateo 7:7-8. Este texto de Mateo 7:7-8, ¡cómo me gusta! Pidan, a mí me gusta pedir. Pidan y se les dará. Busquen, a mí me gusta investigar. Y encontrarán. Llamen. ¿Saben qué? Antes de experimentar los diferentes crisoles en los que he enfrentado en mi vida, no entendía lo que significaba llamen y se les abrirá. Pero amigo, gloria a Dios. Finalmente entendí y comprendí lo que quiere decir este texto. Cuando tú necesitas que las puertas se abran, cuando tú necesitas que el problema se resuelve, entonces tú llamas a quien puede abrirla, al que tiene la llave. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Mateo 7:7-8. Quizás usted conoce Mateo 7 por el versículo 1, pero reconózcalo también por el versículo 7 y el versículo 8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Por qué no pedimos? Por la misma razón que estamos viendo en Nehemías 1:11, porque no estamos seguros de que somos siervos de Dios. Nehemías dice, yo soy tu siervo, atiéndeme. Si tú eres siervo de Dios, pide. Él es tu papá. Cuando tú vivías en la casa de tu papá y tú eras un niño y tú tenías hambre, ¿qué tú hacías? Papá. Entonces, pide. Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios,
y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El problema es que nosotros no tenemos falta de sabiduría. Eso es lo que menos, es lo que menos pedimos, porque eso es lo que creemos que menos necesitamos. Nosotros pedimos otra cosa. Y como estamos pidiendo otra cosa, nos quedamos sin nada. Mire que el apóstol Santiago está haciendo claro, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, el problema es que nosotros no creemos que tenemos falta de sabiduría. Lo que nos hace falta es dinero, lo que nos hace falta es una casa, un carro, un Mercedes-Benz. Eso es lo que nos hace falta, no sabiduría. ¿Aló? Santiago, no. A nosotros no nos hace falta sabiduría, Santiago. De sabiduría no podemos vivir, necesitamos dinero, una cuenta bancaria, Santiago. ¿Verdad? Así le hablamos a pobre Santiago. Santiago está diciendo sí. Y si alguno de ustedes tiene falta, o sea, Santiago está esperando que el que reconoce que lo que le hace falta es sabiduría, entonces pídala a Dios. Como un niño cuando reconoce que le hace falta sabiduría para resolver un problema en la escuela, una tarea. Entonces llama a su papá y le dice, papá, necesito un tutor. Si el papá no puede, dice, bueno, voy a buscarte un tutor. Pero el niño pide ayuda. Es el mismo consejo que le está dando Santiago. Oye, si no puedes resolver el problema, reconoce que no puedes resolver el problema, te hace falta sabiduría para resolver el problema, entonces pídele a Dios. Él se la dará. Y Santiago dice que se la dará, pues Dios da a todos. Mire que Santiago no está limitando el asunto solo a los siervos de Dios. Santiago dice que el Señor está dispuesto a darle a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No, tú no puedes entrar porque tú no eres de mi religión. ¿Quién dijo que Dios tiene un grupo especial al cual atiende y a los demás no? Cuidado. Las puertas del redil del Señor están abiertas para todo el que escuche su voz. Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Juzgo solamente según lo que oigo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El ejemplo de Jesús debe ser nuestro ejemplo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Solo podemos hacer la voluntad de Dios. Solo podemos hacer su voluntad. Amigo, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pregúntale a Dios, pero yo sí sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y de vez en cuando se me olvida y por eso tengo que venir cada mañana a preguntarle otra vez, Señor, recuérdame para qué estoy aquí en la tierra, cuál es el propósito de mi existencia. Porque únicamente podré hacer, únicamente fui diseñado para hacer la voluntad de Dios. Amigos, para ir cerrando esta primera parte de la cuarta lección, estas citas bíblicas que hemos mencionado hoy nos enseñan la importancia de buscar la guía y dirección de Dios en nuestras vidas. Nehemías y Jesús nos dan ejemplos de cómo confiar en Dios y depender de su sabiduría. La oración, la búsqueda y la dependencia en Dios nos permiten tomar decisiones sabias y caminar en el camino que Él tiene para nosotros. Al buscar la dirección de Dios, reconocemos nuestra necesidad de su guía y nos sometemos a su voluntad confiando en que Él nos conducirá por el mejor camino. En resumen, hoy hemos visto
Juan 5:30, Santiago 1:5, Mateo 7:7 al 8, Salmo 32:8, Proverbios 3:5 al 6, y comenzamos con Nehemías 1:11. Hemos dicho que al analizar estas citas, vemos en cada una de ellas la necesidad de buscar la guía y la dirección de Dios. Usted puede iniciar un proyecto sin Dios. Repito, usted puede iniciar un proyecto sin Dios, pero no espere que Dios lo bendiga, que Dios bendiga su proyecto, porque usted decidió iniciarlo sin Él. Hoy hemos visto la importancia de buscar la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Si tienes que escoger una carrera, si tienes que escoger un compañero, si tienes que escoger un lugar donde vivir, si tienes que escoger un trabajo, si tienes que escoger la comida que vas a comer, si tienes que escoger el médico que te va a atender, todo lo que hagas en tu vida debe comenzar con Dios. Dice Colosenses 1:16, de una paráfrasis, lo siguiente: porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros y a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos. Más vehemente, si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes comenzar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Al buscar la dirección de Dios, reconocemos nuestra necesidad de su guía y nos sometemos a su voluntad confiando en que Él nos conducirá por el mejor camino. Mañana hemos dedicado todo un programa para estudiar 10 principios básicos de la oración. Capítulo 21 del libro de la sierva del Señor Elena G. de White, titulado La oración. En este capítulo, la dirección divina a través de la oración. Capítulo 21. Léalo el día de hoy y venga preparado mañana para acompañarnos con sus comentarios, porque mañana tendremos la segunda parte de esta cuarta lección de Nehemías, un líder con propósito: buscar la guía y dirección de Dios. Son 10 principios que hay que tener en cuenta cuando usted busca la dirección de Dios, según el espíritu de profecía, registrados en el capítulo 21 del libro La oración. Mañana lo vamos a analizar en detalle cada uno de ellos. Hemos dedicado todo un programa. Esperamos que nos alcance el programa porque son 10 principios. Si no, no hay problema. Le dedicaremos otro programa, pero vamos a estudiar qué es la oración, la dirección divina, qué significa orar. Pero no desde el punto de vista de José Moreno, sino de uno que no se equivoca, el Espíritu Santo, a través de la pluma inspirada, Elena G. de White. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el estudio de hoy en Vidas con Objetivos, al analizar, oh Padre Santo, la necesidad de buscar la conducción divina a la hora de iniciar un proyecto, a la hora de levantarnos
a la hora de comenzar un día, a la hora de comenzar cualquier actividad que vayamos a hacer, cuán necesario es que nuestros estudiantes, por ejemplo, a la hora de comenzar una clase, oremos para que ellos, oh Padre Santo, reconozcan que no eres tú el profesor el que tiene el conocimiento, sino que es uno más grande que tú, que eres su profesor. Para que ellos puedan apreciar la labor que hace Dios a través del profesor. El profesor necesita comenzar la clase orando, pidiendo su dirección. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, porque hemos visto tu mano trabajando en cada uno de nuestros estudiantes. Y hasta aquí podemos decir, hemos alcanzado la victoria. Oh, amado Dios, cuando vemos una niña que fracasaba en todos los ejercicios, e incluso tenía un 1, y terminar el primer trimestre escolar ganando 4,2 en el examen trimestral, gloria a Dios. La gloria sea solo tuya, Señor. Gracias, Señor, porque hay poder en la oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a hablar de esto y vamos a seguir hablando. Mi tiempo se agotó. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones. Estuvo con ustedes hoy su hermano en Cristo, José Moreno. Dios bendiga. Bye bye.